Página 42. GTA 10. 11º nivel. Situaciones de aplicación de la función logarítmica. Tenemos el ejemplo 1. Dice, la función f de x igual a 500 por logaritmo de 2x más 3. Modela el crecimiento de una población de cierta especie animal que se introduce en una zona que no corresponde a su hábitat natural, donde x corresponde al tiempo medido en meses. Bien, tenemos la primera pregunta. ¿Cuál será la población 13 meses después de introducirse la especie en el área? Entonces, tenemos que extraer los datos. Bueno, además obviamente de la fórmula y de todo, y de que X es el tiempo medido en meses, vamos a extraer los datos así como lo numérico que tenemos. Entonces, el dato es que X es igual a 13. O sea, el tiempo medido en 13 meses. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, simplemente para resolver esta ecuación es evaluar la función en 13, es decir, calcular f de 13. F de 13, que sería 500 por logaritmo, vean que el logaritmo de base 10, de 2 por 13 más 3. Y eso se lo ponemos a la calculadora. Simplemente así a cómo está la calculadora nos lo hace. Entonces sería buscar la calculadora. Tenemos un logaritmo de base común. Un logaritmo común sería 500 base 10 por logaritmo de 2 por 13, porque la x vale 13 más 3. Cerramos y nos da 731. 731,19. F de 13 es igual a 731, bueno. Sin embargo, si leemos el problema, es un modelo de crecimiento de una población, una cierta especie, es decir, f de x se refiere a cantidad de animales. Por lo tanto, cuando demos nuestra respuesta, debemos hacerlo con números enteros. O sea, después de 13 meses hay, o a los 13 meses, hay 731 animales en esa en esta zona. Y listo, eso sería todo. Voy a borrar para iniciar el resto, o para continuar, mejor dicho. Tenemos que cuánto tiempo se requiere para que esa población alcance los 800 individuos. O sea, ahora son 800. Bien.
Entonces, note que ese f de x es un 800. Voy a hacer un asuntito aquí. Voy a tachar esto más bien. Bueno, 800 individuos. Voy a quitar esto para poder tener más espacio. Entonces, tenemos que el dato es que f de x es igual a 800. No es un dato exactamente, es una condición que nos están dando, pero igual lo podemos anotar acá en los datos. ¿Qué significa eso? Bueno, entonces que vamos a calcular el valor de x en este caso. Entonces sería 800, sustituye f de x, por lo tanto sería 800 igual a 500 logaritmo de 2x más 3. Vea que la base es 10 porque no viene. Entonces, ahora, este 500 que está sumando lo llevamos a, perdón, está multiplicando, lo llevamos a dividir. Entonces sería 800 dividido por 500 es igual al logaritmo de 2x más 3. Y hacemos esa operación. Eso nos da 8 sobre 5 o 1,6, creo. 8 entre 5 nos da 1,6. Como es un decimal finito, podríamos utilizar 1,6. Es decir, tiene fin. 1,6 es igual al logaritmo de 2x más 3. No me quedé sin espacio ya. Bueno, tendré que habilitar más espacio aquí abajo. Voy a borrar esta parte de aquí así rápidamente. No es práctico, no es práctico, pero bueno. Bien. Ahora, ya con la forma logarítmica ya no puedo seguir. Tengo que aplicar la notación exponencial, es decir, es una notación exponencial. Recuerden que la base es 10. Entonces, ¿cómo se dice eso en exponente? Bueno, 10 elevado a la 1,6 me da el argumento 2x más 3. Entonces, 10 le pongo ese exponente y el resultado es esto. O sea, 10 a la 1,6 es igual a 2x más 3. O sea, que 10 o
sea, a 10 a la 1,6 le quito 3 y eso me queda 2x. Y eso lo voy a restar entre 2. 10 a lo 1,6 le resto 3 y lo divido entre 2. Eso me da x. Entonces nos vamos a la calculadora. 10, bueno, lo elevo a la 1,6, le resto 3 y lo divido entre 2. Me queda 18,4. Entonces x 18,4 es igual a x. Eso que estamos averiguando es el tiempo medido en meses. O sea, que se requieren 18,4 meses. Respuesta, 18,4 meses se requieren para que la población de individuos llegue a los 800 ejemplares. Bueno, continuamos. Bueno, ejemplo 2. Tenemos que entonces la masa C en decagramos en una sustancia radioactiva en estado de desintegración está modelada por C de T igual a 0,5 a la T, donde T representa el tiempo en años desde el inicio del proceso de desintegración de esta sustancia. Y con base en esa información vamos a responder. ¿Cuál es la masa inicial? Bueno, pues la masa inicial es en el momento en que T es igual a 0. Entonces, si es masa inicial, T es igual a 0. Entonces, si T vale 0, ¿cuál sería la implicación? Si T vale 0, entonces sería calcular T de 0. Perdón, sería calcular C de 0. O sea, cambiando la T por un 0, tendríamos 0,5 a la 0. Y recordemos que todo número elevado a la 0 tiene como resultado 1. Por lo tanto, la masa inicial de la sustancia para el tiempo 0 es 1. Eso nos genera una respuesta. Sería un decagramo. Un decagramo. Listo. Bueno, claro, habría que responder la masa inicial de la sustancia es de un decagramo. Dice que en cuánto tiempo su masa se reduce a 0,25 decagramos. Bueno, habría que, vea que en este caso lo que tenemos es que C de T es igual a 0,25. O sea, hay que buscar o cambiar C de T por 0,25. Entonces tendríamos que 0,25 es igual, voy a mejorar a ponerle aquí otro color. 0,25 es igual a 0,5 elevado a la T. Y aquí no nos queda otra que pasar a la forma logarítmica. ¿Qué me dice?
t es igual al logaritmo con base 0,5 de 0,25. Y eso lo ponemos en la calculadora. Sería entonces logaritmo con base 0,5, es decir, un medio. Y el resultado es 0,25. Tengo que buscar. Y el exponente que lo produce es 2. O sea, que el tiempo es igual a 2. Por lo tanto, ¿cuántos se requieren? Bueno, hay que responder de acuerdo con el contexto. El tiempo está medido en años. Entonces, respuesta, se requieren 2 años para que la masa se reduzca a 0,25 decagramos. Listo.